día de hoy. Ha estado muy interesante. Las preguntas, bueno, van a ser al final de todas las comunicaciones. Bueno, como siguiente comunicación tenemos ahora a William Campillán Llanos. A ver, a ver, le voy a dar el pase a William. Me da un momento, por favor, para que coloque su presentación. Él Súper. nos acompaña de... Ajá, ¿qué tal? Buenas tardes. Él nos Hola, buenas acompaña tardes. de la Universidad Católica de Maule de Chile. ¿Qué tal? Nos acompaña de la Universidad Católica de Maule de Chile con el tema efectos de la masa corporal de los depredadores en una cadena alimenticia de 3 niveles, que es coexistencia, necesidades energéticas y cascada trófica. Adelante, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, es un agrado y en realidad un honor estar exponiendo este trabajo en el Seminario Internacional de Biomatemática. El trabajo se titula Efectos de la masa, de la masa corporal de los depredadores en una cadena alimentaria, coexistencia, necesidad energética y cascada trófica. Esencialmente es un proyecto de colaboración interdisciplinaria, se enmarca en la tesis doctoral, en donde mis profesores guía en la parte matemática es el doctor Fernando Córdoba Lepe, y en la parte científica es el doctor Felipe Moreno Gómez. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se escucha bien. Ya, Son 18 minutos de comunicación. sí. Adelante. Ya, comenzamos entonces. En la imagen se muestra una recreación de la montaña San Jacinto, California, hace 12.000 años. Y se visualiza un grupo de especies. Un grupo de especies que interactúa directa o indirectamente en un lugar determinado se le denomina comunidad. Si incorporamos los factores abióticos, eh, nos referimos a un ecosistema. La estructura biológica de la comunidad está definida por la composición de especies y sus abundancias relativas. Si imaginamos la imagen en movimiento, podremos idear fragmentos de la carrera evolutiva. Carrera que consiste principalmente en sobrevivir y reproducirse. Los depredadores más creativos y eficientes son los que tienen más probabilidades de sobrevivir, al igual que las presas más rápidas y evasivas. Son los sobrevivientes de ambos grupos los que traspasan sus características a las futuras generaciones. Y es así, entonces, que percibimos que tanto los depredadores y las presas difieren en masa corporal. Y por lo tanto surge la pregunta de investigación: ¿cuáles son los efectos que tiene la masa de las especies sobre la dinámica comunitaria? Bueno, la depredación es un tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie animal caza a otra para subsistir. La interacción de depredación tiene importantes efectos en la estructura de la comunidad y actúa como agente de selección natural, influenciando la evolución de los depredadores y las presas. Bueno, estos depredadores tienen distintas masas corporales y de manera contraintuitiva le dan forma a la naturaleza. Es importante mencionar que, por ejemplo, en culturas clásicas como la romana, han considerado a estas especies como bestias. Bueno, en la actualidad están en peligro de extinción. La teoría predice que cuando los depredadores desaparecen, los grandes herbívoros se sienten menos temerosos, comienzan a ocupar nuevos lugares, comienzan a comer nuevas plantas y por lo tanto modifican radicalmente el ecosistema. Una forma de describir lo que ocurre en una comunidad es a través de las interacciones de las especies. La imagen izquierda representa un diagrama conceptual del ecosistema de Yellowstone, en el cual se muestran los efectos indirectos de un depredador superior sobre el recurso base. En este caso, se observa el lobo, que afecta directamente al coyote y al alce, pero a la vez afecta indirectamente al recurso base, en este caso, las plantas. Bueno, otra forma de representar las interacciones es mediante una red trófica, compuesta por cadenas tróficas. En el caso de la figura derecha, donde cada círculo representa una especie
y el tamaño del círculo representa la abundancia, las flechas con un sentido indican la interacción de depredación y las con doble sentido indican la competencia por el espacio. Esta es una retrófica de la zona intermareal rocosa de Chile Central y se muestra como depredador superior el loco, con chulepas, que tiene un efecto indirecto sobre los barnacles al depredar a Perimitilus purpuratus. Es importante mencionar que la intensidad de estas interacciones, tanto de depredación como competencia, dependen de la masa corporal. Si nos situamos en el continente africano, en particular en la República Tanzania, al realizar una exploración imaginaria por el Parque Nacional del Serengeti, nos encontraremos con un ecosistema fascinante que nos permitirá vislumbrar procesos y mecanismos de la vida salvaje de la antigüedad. En este lugar se ha establecido que la tasa de la actividad depredadora depende del tamaño corporal de la presa. En este caso, se ve como antílopes pequeños como el oribí, el impala, el topi, perecen más rápidamente por la actividad depredadora que organismos que tienen mayor masa corporal, por ejemplo, como la cebra, la jirafa, el hipopótamo, que sus abundancias están reguladas por la cantidad de alimento disponible. Un fenómeno que se puede observar en la naturaleza, en comunidades, es la coexistencia de especies. Un ejemplo clásico de coexistencia que se presenta en la naturaleza es el que se da entre la relación entre el lince y el conejo de Canadá. Esta coexistencia, como lo muestra el gráfico, se ha registrado desde 1850, en donde se aprecia cómo la abundancia del lince crece y la de los conejos decrece. Pero al transcurrir el tiempo, la abundancia de los conejos aumenta y los depredadores disminuyen. Surge así un proceso cíclico desfasado entre las dos especies. Bueno, este proceso permite observar una regulación recíproca entre el depredador y la presa. Otro fenómeno que podemos observar en las comunidades es el requerimiento energéticos. El requerimiento energético se estima a través de la tasa de uso, o sea, se entiende como la tasa de uso de energía y nutrientes por unidad de área para cada especie dentro de una comunidad local, simbolizada por la letra E. La tasa de uso de energía se estima como el producto entre B, que es la tasa metabólica promedio por individuo, multiplicado por la densidad de la población D. Esta noción aparece en el capítulo 5 del libro Macroecología de James Brown y que de alguna manera inspira fuertemente este trabajo de investigación. Otro fenómeno que se puede observar en la naturaleza, y también en una cadena trófica de 3 niveles, es el fenómeno denominado cascada trófica. La cascada trófica se refiere a los efectos indirectos de un depredador superior sobre el recurso base a través de la interacción con una especie intermedia. En la figura derecha se observa el efecto que produce el lobo sobre el recurso basal al depredar al alza. Esta noción puede ser caracterizada por un cociente, en el cual el numerador es la abundancia de equilibrio del recurso base con la presencia del lobo y el alce, y el denominador es la abundancia de equilibrio del recurso basal calculada en ausencia del lobo. Es importante mencionar que la variación de la fuerza de las cascadas tróficas puede ser causada por diferentes características de los organismos, de los depredadores y las presas. Por ejemplo, la masa corporal. Bueno, la masa corporal es un rasgo de los organismos que, entre comillas, puede ser simple de observar y medir. Es considerado como un elemento del fenotipo que tiene gran significación para las modificaciones del fitness. En esta imagen se muestra la relación entre algunos rasgos de historia de vida, ejes verticales, y la masa corporal. Cada punto en el gráfico representa una especie. Por ejemplo, los puntos azules corresponden a organismos ectotermos. Por ejemplo, también aquí los organismos de color rojo corresponden a mamíferos. En la figura A
se ve la relación positiva entre la tasa metabólica y la masa corporal. En la figura B se muestra la relación negativa entre la masa corporal y la abundancia de la población. En la figura C se muestra una relación positiva entre el crecimiento máximo y la masa corporal. Y finalmente, en la figura D existe una relación negativa entre la masa corporal y la tasa de mortalidad. Bueno, anteriormente hemos mencionado el metabolismo. Sabemos que todos los seres vivos requieren energía para sobrevivir y llevar a cabo sus procesos vitales. El metabolismo representa la velocidad a la que un organismo intercambia y transforma los recursos de su entorno. Se ha registrado que la masa corporal se relaciona de manera positiva con el metabolismo, como lo muestra la figura izquierda, para un gran grupo de mamíferos. Si bien es cierto, la figura muestra una recta, ¿cierto? Es como la regresión lineal, pero en términos proporcionales, la tasa metabólica B es esencialmente proporcional a la masa de la especie elevado a alfa. Se ha registrado que alfa es un número entre 2/3 y 1 para la gran mayoría de las especies que habitan en la Tierra. Ahora, observando la imagen derecha, uno ve la relación proporcional, uno obtiene la relación proporcional entre la densidad y la masa corporal de la especie elevado a menos gamma. Si notamos, al estimar los requerimientos energéticos, es decir, multiplicar la tasa metabólica por la densidad de la población, como lo muestra la figura acá abajo, obtenemos que los requerimientos energéticos son independientes de la masa corporal. Esto sin duda es un concepto que se denomina regla de equivalencia energética, es un concepto en ecología bastante controversial, pero creemos que puede ser novedoso estudiar esta noción en una cadena trófica de 3 niveles. En relación a cómo la masa corporal ha sido considerada en el modelamiento matemático, mencionamos 2 paradigmas principalmente. El paradigma energético, que se enfoca en patrones estáticos, con la finalidad de estudiar cómo se distribuye la energía a través de los diferentes niveles tróficos. Las ecuaciones que se estudian son de la forma como aparece en la figura. El otro enfoque es el paradigma dinámico, que enfatiza en patrones temporales y características de las especies. Los principales focos de estudio son estabilidad, ciclos, caos, colapso, impacto de perturbaciones y comportamiento. ¿Qué nos dice la literatura? Bueno, a partir de la relación proporcional entre la tasa metabólica y la masa corporal elevado a alfa, en una dinámica de depredador-presa, representada como un sistema de ecuaciones diferenciales parametrizados por las masas corporales, se ha establecido que la tasa de crecimiento de la población, simbolizada por el parámetro R, es proporcional a la masa de la presa elevado a alfa menos 1. John Damut, en la revista Nature, establece que la densidad estacionaria de presas en ausencia de depredadores, simbolizadas por el parámetro K, es proporcional a la masa de la presa elevado a menos alfa. Bueno, y también tenemos que la tasa de mortalidad, la tasa de depredación por unidad de presa y la eficiencia de conversión también pueden ser parametrizadas de acuerdo a las masas corporales de las especies que están interactuando en el sistema. En este caso, existen estudios de ecuaciones diferenciales justamente en donde describen la tasa de cambio de la población recurso, simbolizadas por la letra, por el cociente de n sobre dt, la derivada de n con respecto a t, como un crecimiento logístico en ausencia de depredadores, menos una adecuada respuesta funcional, ya que incorpora las masas corporales de las especies. Y también se describe la dinámica de los depredadores como el consumo, digamos, de los depredadores convertido con una eficiencia epsilon, que también depende de las masas corporales de las especies, menos la tasa de mortalidad de los depredadores. En este ejemplo, en este modelo,
los investigadores establecen regiones para la coexistencia. En el plano masa de la presa versus masa del depredador. Por ejemplo, para los valores alfa igual a 0.75 y beta 0.4, la curva roja encierra la región de coexistencia. Otro aspecto a destacar en la literatura es que, bueno, se sabe que depredadores más grandes inducen cascadas tróficas más fuertes, pero se desconoce cómo sucede esto porque se carece de una descripción clara de cómo se determinan las fuerzas de las cascadas tróficas. Bueno, justamente para analizar esto, un grupo de investigadores presenta un estudio titulado La dependencia del tamaño corporal de las cascadas tróficas, donde utilizan un modelo de ecuaciones diferenciales incorporando los tamaños corporales en la representación dinámica. Esta representación matemática permite expresar la fuerza de una cascada trófica explícitamente en términos de la masa corporal del depredador. Estos resultados sugieren y respaldan estudios empíricos que la pérdida de depredadores más grandes tendrá mayor efecto sobre el control trófico y la estructura de la cadena trófica que la pérdida de depredadores más pequeños. Bueno, de acuerdo a los antecedentes presentados en el contexto disciplinar, proponemos lo siguiente. Queremos estudiar 4 fenómenos: coexistencia estable, requerimientos energéticos, patrones demográficos y cascada trófica, que se producen por diversos mecanismos. Entendemos mecanismos de un fenómeno a las entidades y actividades organizadas de tal manera que son responsables del fenómeno. Y para instalar los mecanismos de las interacciones y el tamaño corporal, recurrimos a las ecuaciones diferenciales que van a representar una cadena trófica de 3 niveles. Por lo tanto, el sistema dinámico permitirá estudiar los efectos de la masa del depredador sobre dinámicas comunitarias. El modelamiento trata de encapsular esta hipótesis. Lo que queremos hacer, nuestra hipótesis de investigación es la siguiente: la masa corporal del depredador, al influenciar la fuerza, distribuciones y características de las interacciones, delimita los rangos de masa de las especies, que determinan la coexistencia, patrones demográficos, requerimientos energéticos e intensidad de cascada inherente a la cadena trófica de 3 niveles. Como objetivo de investigación, bueno, ya hemos estudiado, ya hemos analizado, mediante el modelamiento matemático, los efectos de la masa del depredador sobre la coexistencia, patrones demográficos, requerimientos energéticos y intensidad de la cascada trófica en una cadena de 3 niveles. La metodología de investigación es justamente un sistema dinámico, donde R representa la abundancia del recurso base, C representa la abundancia de los consumidores intermedios, P es la abundancia de los depredadores superiores. Bueno, este sistema dinámico, esencialmente, una de las características importantes que queremos mencionar en esta presentación, es que considera la tasa de captura dependiente de las masas corporales. En este caso, si observamos, phi más depende de la masa del depredador y depende de la masa del consumidor intermedio. Y se describe como el producto entre la probabilidad de que un depredador consuma efectivamente o mate efectivamente a su presa de masa M por la tasa de interacción entre las dos especies, que también dependen de las masas corporales. Y la tasa de interacción se describe esencialmente como el producto entre la masa del depredador elevado a beta, que beta es justamente la intensidad que tiene la masa del depredador al depredar, digamos, al depredar a su presa, por F, que es un factor que esencialmente está midiendo qué tan grande es el depredador superior con respecto a la presa que está consumiendo. También uno puede considerar respuestas funcionales del tipo Holding 2.
Bueno, hemos acumulado un cierto conocimiento a través del modelamiento matemático, a través de la incorporación de conceptos ecológicos, y por suerte nos hemos encontrado con el lugar donde podemos aplicar el conocimiento que estamos aprendiendo. Mediante una intensa colaboración, digamos, o conversación, hemos descubierto que nuestro modelo también puede aportar a un proyecto denominado Proyecto Carnívoros Australes. Es una ONG. Cristian Osorio vio un poco el trabajo, se interesó bastante, y creemos que entonces nuestros modelos matemáticos, desde la perspectiva biomatemática, puede aportar al modelado de conservación de pumas, conflictos humano-carnívoros, y hacer la interacción, digamos, el trabajo interdisciplinario para aprovechar el conocimiento adquirido en este proceso de investigación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, William. Bueno, gracias por su plenaria también. Muy interesante. Ahora, bueno, como les había comentado, las preguntas son al final, ¿sí? De las comunicaciones. Como siguiente comunicación vamos a tener a Magda Pesoto. Sí, me da un momento, por favor. Le voy a dar el pase para que pueda compartir su pantalla. Buenas tardes.